¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues ha sido una semana, ya le hemos platicado en otras ocasiones, muy particular, muy intensa, en donde las narrativas, en donde los diferentes personajes involucrados en un interés político, económico, han estado brincando de ambos lados de la frontera y por eso es importante conocer qué hay detrás muchas veces de estas organizaciones que se presentan como de la sociedad civil, que se presentan como o desde un plano netamente académico, realmente quién las financia, de qué lado están jugando, cuál es su interés al respecto. Y vamos a platicar con una persona que llevó a cabo un trabajo especial en esta materia, que se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Aníbal García que nos acompañe, investigador del Observatorio Laufer. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se manejan estas organizaciones? No sé si llamarlas tanques de pensamiento, think tanks, ONGs. ¿Cómo se manejan ellos y quiénes están detrás de ellos? Bueno, digamos que es una gama bastante amplia, ¿no? Tenemos desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, tenemos también think tanks, tenemos incluso fundaciones, ¿no? Que operan a veces como organizaciones de la sociedad civil, a veces como ONGs. Es una amplia gama de organizaciones de distinta índole, no solamente aquellas que se dedican a derechos humanos o a la conservación de la naturaleza o a combatir el cambio climático. Tenemos también organizaciones que se dedican últimamente mucho más al tema de litigios. Ahora se les conoce mucho como litigio estratégico. Y tenemos también otro tipo de organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con otro tipo de aspectos más de la sociedad, pero que ahí sí vienen de movimientos sociales, ¿no? Entonces, habría que hacer ahí la diferencia entre aquellas organizaciones que tienen financiamiento privado, que tienen financiamiento público de otros estados en el país, en México, y de aquellas organizaciones que acompañan a movimientos de derechos humanos y de movimientos sociales, ¿no? Aquellas que tienen que ver con el financiamiento público, en concreto de Estados Unidos, y aquellas que tienen que ver sobre todo con el financiamiento privado de empresas privadas, tanto en México como en el extranjero, tienen una incidencia mucho más fuerte, mucho más beligerante en algunos aspectos que son, yo diría, de carácter estratégico en el país. Van desde derechos humanos, aspectos económicos, aspectos de reformas políticas, de carácter de la democracia, ¿no? Electorales también, en términos también de energía, y ahí hay que hacer la distinción entre las que se van sobre todo por el ámbito de la energía eléctrica, las que se van por pelear o establecer que el gobierno mexicano tenga una política de energías renovables, ¿no? O de cuidado del medio ambiente también incluso, y aquellas que se dedican sobre todo al tema más de la política energética petrolera o incluso de hidrocarburos, para dejarlo en términos más generales. Son distintas organizaciones que operan en el país y que en el caso de México se fortalecieron mucho a partir de la iniciativa Mérida que empezó en 2007. Hay que recordarle a la audiencia que todo este paquete de asistencia que hace, en este caso concreto Estados Unidos, viene dividido en dos grandes rubros, la asistencia económica por un lado y la asistencia militar por el otro. De esto que estamos hablando es únicamente lo que ellos ponen como asistencia económica o asistencia para el desarrollo. Y en el caso de México, a partir de la iniciativa Mérida, empieza a haber un incremento inusitado de este tipo de asistencia que hacía Estados Unidos a otros países, no solamente a México, es algo que hace internacionalmente a nivel mundial. Pero en el caso de México se nota mucho cómo a partir de que empieza esta iniciativa Mérida hay un incremento sustancial hacia muchas organizaciones a partir de documentos especializados que tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a lo que informan al Congreso y a otras áreas del gobierno estadounidense respecto al financiamiento para el desarrollo que hacen hacia México. Podemos saber que hay este paquete de financiamiento que hace de la iniciativa Mérida es solamente para un área en específico que es gobierno y sociedad civil. Y cuando uno mira en la cantidad
digamos, el rubro total que implica la asistencia económica en México, la iniciativa Mérida implica el 80% de todo el financiamiento que ha hecho únicamente de el área económica o de la asistencia para el desarrollo. Digamos, es un porcentaje bastante alto considerando la cantidad de organizaciones. En todo lo que va de la iniciativa Mérida desde el 2007 hasta los últimos datos que pude obtener, que eran del 2021, hay más de 260 organizaciones u ONGs, organizaciones de la sociedad civil, incluso algunos que operan como think tanks, en el caso particular, por ejemplo, del IMCO o de esta otra organización Mexicanos contra la Corrupción, han recibido financiamiento también de Estados Unidos e incluso de otro tipo de organizaciones extranjeras y también de otro tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, es importante dejarle claro a la audiencia que este tipo de asistencia que hace Estados Unidos tiene tintes también injerencistas. Me refiero al hecho de que van imponiendo una agenda, una narrativa, una forma de establecer las cosas, una forma incluso de atender los problemas nacionales en México y que se puede ver muy claramente, uno de los casos que he estudiado es el de la reforma energética. Allí operaron una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que tenían financiamiento de Estados Unidos, cabilderos que también estuvieron dentro de la reforma energética del 2013 y del 2014, y que ahora con todo lo que está haciendo el gobierno actual de cambio de la política energética, vuelven a activarse este tipo de organizaciones, este tipo de expertos, este tipo de think tanks, incluso como lo vimos hace poco con el Baker Institute, que empezó a delinear política también y a hacer un reporte respecto a la política energética que tenía México, ¿no? Entonces, este tipo de asistencia no viene únicamente digamos, con una buena voluntad, ¿no? De apoyar ciertas partes o ciertas áreas de la sociedad en México, sino también tiene tintes injerencistas, como pueden ser este tema de la energía o pueden ser también temas de derechos humanos, incluso temas que tienen que ver con reforma al sistema judicial en México. Oye, estos tanques de pensamiento, estos ONGs mexicanos, el caso de INCO, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre todo este segundo, se han llegado a, no sé si la palabra correcta es hacerse pasar, pero muchas veces justifican trabajos periodísticos incluso, pero por lo que tú me planteas, estamos hablando que muchas veces esos trabajos de investigación tienen una connotación netamente política por el financiamiento que están recibiendo. Claro, ahí la pregunta yo creo que guía la forma en la cual podríamos establecer un análisis respecto a este tipo de organizaciones es, ¿quién pone los objetivos para que estas organizaciones cumplan con lo que tienen que hacer? ¿Son las mismas organizaciones o es el gobierno de Estados Unidos el que pone los programas y licita o pone a términos de concurso este tipo de programas? En una ocasión hablé con gente que estaba vinculada a organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento de Estados Unidos y cuando les hice estas preguntas, lo que me respondieron es que es el gobierno de Estados Unidos el que pone los objetivos de los programas que hay que cumplir y a partir de que se hace una revisión de las organizaciones que participan, les otorgan el financiamiento y tienen que cumplir con este tipo de aspectos. Te pongo un caso en específico. Hay una organización que se llama Borde Político que recibió financiamiento del gobierno de Estados Unidos y entre uno de sus objetivos de los programas de los cuales eran parte del financiamiento que recibía de Estados Unidos tenía que ver con realizar lobby en el Congreso y con partidos políticos para que en el periodo del 2015, 2016, 2017 se hiciera la Fiscalía General de la República. De ese tipo de aspectos estamos hablando de la injerencia que hace este tipo de organizaciones a partir de recursos que vienen de otros estados en México. Oye, y en entonces nos lo planteas de manera muy clara, mi querido Aníbal, y no es una práctica nueva, por lo que entiendo, es toda una estrategia que tiene Estados Unidos para legitimar, para normalizar el comportamiento o incluso, esto ya es a título personal, políticas de despojo, ¿no? Marcándolas como una especie de desarrollo, ¿no? De neoliberalismo y demás. Claro, es, digamos,
Para ponerlo como en términos más académicos, es este poder suave, ¿no? Esto que llamamos en inglés incluso como soft power, una forma, una vía blanda mediante la cual se pueden hacer este tipo de programas de injerencia que tiene Estados Unidos en otros países y que bueno, son parte también incluso de otro tipo de guerra política, ¿no? Más sofisticada, ¿no? De aspectos incluso de contrainsurgencia, este tipo de cosas que mencionabas hace un momento, de la forma en la cual estas organizaciones hacen notas periodísticas o incluso también hay medios que reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, de la misma USAID o de la NED, que es la National Endowment for Democracy, tienen financiamiento para establecer ciertos tópicos en la agenda mediática de un país en momentos coyunturales muy específicos. Por ejemplo, lo que vimos hace unos días con este periódico, este periodista que hizo una investigación sobre el vínculo que había del narcotráfico con Tim Andrés Golden. Manuel. Claro, este tipo de medios reciben financiamiento de Estados Unidos, tienen vínculos incluso con organizaciones del gobierno de Estados Unidos, como puede ser la DEA o el FBI, y les filtran información. Y el tema ahí es establecer cierto tipo de agenda mediática en momentos coyunturales, como pueden ser en este caso las elecciones. Lo han hecho en el caso de México, lo han hecho en el caso de Bolivia con Evo Morales, lo han hecho en el caso de Venezuela con Nicolás Maduro. Y el tema ahí es, por ejemplo, investigar un poquito más, ¿no? La forma en la cual se construyen este tipo de notas se hacen a partir de testigos protegidos. Eso es algo que en el caso de México también se hizo con toda la serie de reformas al sistema judicial mexicano que se hicieron desde el 2004, pero que con la iniciativa Mérida eso se incrementa muchísimo más, ¿no? Y en el caso de México, los testigos protegidos también son algo que ya está en la figura, tienen una justificación legal, está en las reformas que se hicieron al Poder Judicial en México y en el caso de Estados Unidos también se hace. Ahora, este tipo de aspectos no hay una prueba contundente, solamente es lo que alguien dijo, que escuchó o que esa misma persona mencionó con otra persona o que le dijeron. Y es muy difícil comprobar este tipo de aspectos, sin embargo, así sirven para establecer este tipo de agendas como la que hemos visto ahora. Por ejemplo, a partir de esta nota, de este medio, empezaron a retomarlo muchos medios mexicanos y establecer esto que te decía como una agenda mediática, que para ponerle un concepto, para que la gente también vaya adquiriendo un poco más de conocimiento, Noam Chomsky le llama a eso manufacturación de consenso, que es justamente ir ganando la mente y los corazones de las personas para minar a un movimiento político o para minar a una personalidad política. Este último punto que señalas, efectivamente, vemos una oposición, vemos a muchas de estas ONGs mexicanas relacionadas con este financiamiento, crear este concepto de elección de Estado, censura, dictador, ¿no? Reelección incluso en algún momento, todo en el marco de una especie de descarrilamiento del resultado de las elecciones del 2024, o por lo menos que permita una impugnación. Claro, esto que mencionas es muy importante, ¿no? Justamente uno de los tópicos que han intentado establecer y desde el minuto uno que empezó el gobierno de Andrés Manuel es justamente esto que una investigadora que está en el Council on Foreign Relations y que escribe mucho para Bloomberg también, que se llama Shannon O'Neill, ha establecido una de las matrices que se ha sostenido hasta la fecha y es el tema de la erosión de las instituciones democráticas. Si uno analiza de dónde viene este tipo de aspectos, vienen desde ahí, desde el Council on Foreign Relations, desde think tanks en Estados Unidos como el Wilson Center, de think tanks como la Brooklyn Institution, que han establecido este tipo de tópicos para justamente hacer o establecer como un tipo de agenda o incluso ganar esto que decías un momento, ganar las mentes y los corazones no solamente de personas en México, sino que la gente a nivel internacional diga, bueno, este tipo de aspectos son los que pasan en México, ¿no? Un gobierno que erosiona sus instituciones democráticas, un gobierno que dicen ellos que es autoritario. Ahora le llaman también dictadura. En una dictadura no existe un sistema de partidos, no hay oposición,
no hay una candidata opositora que tenga una tardeada y que no esté ahí gente impidiéndole hacerla o incluso que se le borre o que se intente borrar lo que está haciendo, ¿no? Entonces es vivir como en una distopía y vivir en una realidad que no se compara con lo hecho, ¿no? No tiene evidencia empírica, ¿no? Este mismo think tank del que te hablaba, el Council on Foreign Relations, tiene a su vez a una personalidad de las instituciones políticas de Estados Unidos, que es un viejo conocido para muchos. Se llama Elliot Abrams. Ustedes lo deben de recordar porque justamente fue el encargado de, ellos le llamaban crear la democracia en Venezuela, cuando realmente era tumbar al gobierno venezolano, pero también él tiene una gran experiencia en la guerra en Centroamérica. Y esta persona escribe para el Council of Foreign Relations, tiene una publicación que tiene que ver justamente con la reforma que se hizo a los partidos políticos y la reforma que se estaba haciendo al INE, y la forma en la cual él establece los tópicos para analizar México es justamente esto, que se están erosionando las instituciones democráticas. Entonces, que lo diga este tipo de personas, que lo analicen así, que hagan notas periodísticas o incluso que hagan análisis como opinión experta y que después lo retomen los medios de comunicación, justamente van aumentando esta maquinaria mediática que se está estableciendo desde el minuto uno que empezó Andrés Manuel López Obrador. Y te preguntaría también, mi querido Aníbal, sobre todo para la audiencia que tenga la información, ¿es Mexicanos contra la Corrupción, INCO? ¿Quiénes más están involucrados de este lado de la frontera? Más fuertes, más que tienen mayor peso en toda esta opinión. Bueno, yo te diría principalmente estos dos, ¿no? Está este otro que mencioné, que es Borde Político. Están incluso medios de comunicación también, que recuerdo que he visto. Hay gente, por ejemplo, que está metida en Artículo 19, que también es otra organización que recibe financiamiento de la USAID y de la NED. Está Causa en Común, que es una de las organizaciones que se ha volcado a hacer todo el análisis que se derivó a partir de la guerra contra el narcotráfico y que ha hecho mucho para justamente apoyar lo que se hizo en ese momento cuando estaba Felipe Calderón de la guerra contra el narcotráfico. Estaba también otra organización que es Democracia e Información AC, que esta es la parte más mediática de la asistencia para el desarrollo que tiene Estados Unidos. Está también Ciudadanos en Medio, que es otra organización que está en la parte mediática. Está esta otra que te había mencionado, que es Borde Político. Ujú. Estas organizaciones, yo diría, México Evalúa también, por ejemplo, es una de las que recibe financiamiento. SIDAC recibió también financiamiento. Incluso están organizaciones, perdón, están también universidades en México. Eso, digamos que no es novedoso, sucede en otras partes del mundo también, financian universidades. Están Para también, irlos por formando, ¿no? ejemplo, sí, está otra organización que es ProNatura, que si ustedes la buscan se van a encontrar mucho del litigio que ha hecho en contra del Tren Maya. En fin, ahí te decía, eran más de 260 organizaciones que en todo el periodo de la iniciativa Mérida, hasta por lo menos 2021, que era donde tenía los datos más actualizados, han recibido financiamiento. ¿Por qué te digo 2021? Porque a partir de que llega el gobierno de Joe Biden, cambia la metodología para los registros que hay del financiamiento hacia el exterior o hacia terceros países. Y a partir de ahí se rompe esa continuidad metodológica que teníamos para analizar este tipo de financiamiento. Y lo más escandaloso es que siendo Estados Unidos un país que le exige a otros países transparencia, a partir de que llega Joe Biden, elimina de la información todo lo que estaba registrado de la National Endowment for Democracy, la NED. Ahora no se sabe a qué organizaciones está financiando la NED. Si uno se va a la página de la NED, incluso no hay, digamos, una información más transparente. El último dato que tienen cargado es 2021 y ya estamos en 2024. Entonces, ¿cómo un país como Estados Unidos exige transparencia a terceros países cuando no lo hace en sus propios registros de este tipo de recursos públicos? Totalmente. Mi querido Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare, de verdad quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad.
No, es un placer para mí estar con ustedes.